para todos. Estamos hoy en la sala de multiespacio de la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado, en un evento organizado por el Instituto Nacional de Carnes, con un invitado de lujo y un experto internacional, Frank Millener, quien él hablará sobre el camino de la carne bovina hacia la neutralidad climática. Por temas de agendas no fue disponible que esté hoy personalmente, pero sí lo vamos a tener vía Zoom para poder compartir con él. Quiero agradecer especialmente a las autoridades. Aquí nos acompañan en el panel el ministro Fernando Matos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Matos, el ministro de Ambiente Adrián Peña, el presidente de INAC Conrado Ferber y el gerente de conocimiento Pablo Caputi. También nos acompañan autoridades de varios ministerios, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También tenemos el gusto de contar con la embajadora de Reino Unido, Faye O'Connor, y también varios representantes del cuerpo diplomático, como ser las embajadas de Estados Unidos, de Reino Unido, Unión Europea, Alemania, Suiza, Japón, Israel y China. También veo que hay personas de los institutos, de INAC, de INIA, de INALE y de INACE. También quiero agradecer la participación y saludar a las gremiales, a los productores, a los industriales, a las asociaciones y cooperativas del sector. Y una mención especial a la Asociación Rural del Uruguay, que nos brindó este espacio. También mencionar a las empresas del sector privado y a la academia. Sin más, paso la palabra al presidente de INAC, Conrado Ferber. No lo toques. Bueno, también quiero saludar a todos ustedes presentes. Sí. Quiero saludar a todos ustedes presentes y a toda la gente que nos está viendo vía streaming a través de Aru TV, YouTube y las redes sociales de INAC, ¿sí? Y por vía Facebook y las redes sociales. También quiero agradecer hoy a Joe Proudman, quien es el director de comunicaciones del Clear Center de la Universidad de Davis, y destacar también quiero destacar nuestro reconocimiento y la participación de hoy del profesor Frank Millener. Sí. Ahora, ¿no? Bueno. Sí, Conrado. Buenos días para todos. Es un placer tenerlos acá. A los ministros, es un honor que nos acompañen en lo que es una clara señal del país. Creo que lo más importante de la presencia de ambos es la clara demostración de que Uruguay, como pocos países del mundo, tiene trabajando a la producción y al ambiente, en definitiva, en concordancia con un mismo objetivo. Creo que eso es una fortaleza, es algo que tenemos que remarcar. Yo no los voy a aburrir, obviamente no soy experto en el tema, pero como productor, como uruguayo, veo que si uno diera marcha atrás y fuera hace 20 años atrás en el Prado, nadie hablaba de esto. Poco a poco esto se fue formando una bola de nieve, fuimos tomando conciencia a nivel mundial de la importancia de cuidar el ambiente, se fue generando diferentes movimientos, empezamos Kioto, que París, que asumir responsabilidades, que asumir compromisos, los cuales Uruguay asumió y cumplió a cabalidad, venimos siempre por delante de la jugada. Pero es importante que todos sepamos, y creo que eso es una de las razones fundamentales por las que INAC tomó esta posta en nuestro plan estratégico. La defensa de las virtudes de la carne es el pilar número 1. Nosotros tenemos claro que no somos el problema, somos parte de la solución, pero no somos el problema.
Queremos que eso se entienda, queremos en definitiva demostrarlo con ciencia y por eso la presencia de Midlener, la presencia de los ministros. Como les decía, en el Prado esto no se hablaba y ahora lo hablamos todos los días. Ayer, acá está el presidente de Línea presente, ayer estábamos con el mismo tema. Es una preocupación que está arriba de la mesa. Esperamos que con el paso del tiempo, aquellas grandes catástrofes que pronosticó en su momento la FAO, cuando la larga huella de la ganadería, la larga sombra de la ganadería nos presentó un problema con números muy discutibles que hoy van marcha atrás y que, bueno, Frank tiene sus estudios hechos y números hoy actualizados que demuestran que no era todo como se dijo, pero que bueno, con ese anuncio, con ese 18% que tiraron en aquel momento, nos pusieron en primera fila y quedamos, como les dije, defendiéndonos cuando no deberíamos estar defendiéndonos. No solo es el ambiente, también es la salud, por eso el martes presentamos el trabajo que estamos haciendo sobre los 1000 días, la importancia de los 1000 días del consumo de carne. Es decir, INAC está abocado a demostrar la importancia de la carne, tanto a nivel de salud como a nivel de ambiente. En una es fundamental y en la otra no perjudica, es parte de la solución y es necesaria. Así que, como les dije, no los voy a aburrir, le devuelvo la palabra a Virginia para que... Muchas gracias, Conrado. Le damos la palabra al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Bueno, muy buen mediodía. Muchas gracias a todos por arrimarse y en especial gracias al presidente del INAC por la invitación. Ministro Matos, es un gusto poder compartir una jornada más aquí en el Prado. Para el Ministerio de Ambiente esto es bien relevante, lo hemos dicho en las diferentes instancias. Estamos participando desde el día lunes, todos los días, en actividades que tienen que ver con la producción, en actividades que tienen que ver con lo que denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales. Como ustedes saben, ese es para este ministerio el rol más trascendente que le toca llevar adelante. Hay temas que son de urgencia, obviamente, en materia ambiental, que son noticia todos los días, pero hay un tema que en la estrategia país, en la estrategia de mediano y largo plazo del Uruguay se impone, y es precisamente es cómo el Uruguay demuestra a nivel global que es un productor ambientalmente responsable de alimentos. Y en particular, en el que se dice es el país más pecuario del mundo, esta instancia, la de hoy, es bien importante. Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Ganadería y a toda la institucionalidad agropecuaria, con el liderazgo de ambos ministerios, pero con todas las instituciones involucradas y los técnicos involucrados de la parte agropecuaria, pero también de la parte ambiental, en lo que hemos denominado la medición de la huella ambiental de la ganadería. Pero hoy, un poco más temprano, en otra reunión en el Ministerio, un poco en serio, un poco en broma, yo decía que cuando había asumido, lo primero que dije, vamos a certificar y vamos a medir. Y a mí me parecía que eso se hacía presentándose en una oficina y haciendo algún que otro trámite. No, esto es todo mucho más complejo. Comenzamos ahí a trabajar en conjunto, a tratar de sistematizar la información valiosa, la mucha información que el Uruguay tiene, porque en realidad el Uruguay viene midiendo y haciendo cosas hace mucho tiempo, y a tratar de unificar, ¿verdad?, los criterios para poder poner en valor esta información, sobre todo a nivel internacional. En ese sentido, yo destaco mucho la actitud del INAC institucional, en el comienzo con la presidencia del hoy ministro Matos, continuado por Conrado Ferber, que tuvo una actitud proactiva. El INAC vino al Ministerio de Ambiente mucho antes que otras instituciones y mucho antes que el propio Ministerio a plantear y a poner este tema arriba de la mesa y a decir, queremos trabajar en conjunto, queremos que la información que venimos relevando, que estudios que, como sabe muy bien Caputi, como gerente de conocimiento y con larga experiencia y trayectoria en el instituto, el INAC viene haciéndose mucho tiempo, bueno, queremos que esa información y esos cruces que tenemos con el INEA y otra información que tenemos tengan el aval, tengan el respaldo, tengan la validación ambiental. Y ese es el primer paso.
¿no? Comenzar a trabajar en conjunto, comenzar a complementar y comenzar a trabajar los temas de manera convergente, que es lo que son las agendas productivas y la agenda ambiental. No entendemos las agendas como opuestas, todo lo contrario, las vemos como convergentes y creemos que ahí reside en particular la gran oportunidad que el Uruguay tiene hoy delante. Uruguay tiene sin duda ahí una gran oportunidad de pegar un salto verdaderamente cualitativo, y en eso es en lo que estamos trabajando. Pero a la hora de medir hay que unificar criterios, a la hora de medir hay que validar la información, y la charla de hoy va a ser muy importante para poner en valor algunos datos y para incorporar algunos conceptos quizás no definitivos, pero que sí aportan a esta discusión que todavía se está en cierres. Así que el agradecimiento desde el Ministerio de Ambiente y bueno, y atentos a lo que será sin duda esta conferencia, que es un privilegio que podemos tener los que aquí estamos presentes hoy. Muchas gracias, ministro. Ahora le damos la palabra al ministro Fernando Matos. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirle que luego de la exposición de Frank Millener estaremos recibiendo las preguntas vía WhatsApp. Las pueden mandar al 094-821-799, luego se las haremos al profesor. Y también tienen disponible en la cabina auriculares para la interpretación. Ahora sí, ministro. Bueno, muchas gracias. Buen mediodía a todos. Gracias al presidente INAC y el saludo al colega ministro Peña y al amigo Pablo Caputi, con el cual hemos trabajado intensamente en distintos ámbitos en INAC y previo al INAC. Desde que arrancó el Prado debe ser el tema que más he tratado, el tema del ambiente, la sustentabilidad. Prácticamente todos los días he tenido que hacer uso de la palabra. Y decía el presidente INAC hace 20 años, no se hablaba tanto del tema, yo diría que bastante menos que eso. 5 o 6 años atrás, ni de cerca, era el tema más sugerido, tratado o de preocupación respecto de las distintas conferencias o distintos ámbitos de discusión. Capaz que el malla oro de los temas de la Expo se lo llevó el anuncio del presidente del TLC o del inicio del estudio del TLC con China, pero enseguidita viene el tema de la sustentabilidad, lo que habla claramente de la importancia del tema y cómo distintos sectores se vienen posicionando en la necesidad de la discusión y la importancia que tiene en lo que es el trabajo que estamos realizando todos y que también de alguna manera debemos articular con distintas organizaciones. El hecho de que reiteradamente hemos estado con el ministro Peña habla claramente de esta misma cuestión, de la importancia que se le da a los aspectos de la producción, pero con el cuidado del ambiente, en una relación que no es de oposición y sí de complementación necesaria y que representa una gran oportunidad para el sistema productivo uruguayo en la medida que seamos capaces de proyectar dentro de lo que es la preocupación internacional la posibilidad de agregarle valor ambiental a nuestra producción. Y en ese sentido tenemos una diferenciación, tenemos características productivas que así lo avalan, que así lo pueden impulsar o fundamentar, más allá de que todos los compromisos internacionales que ha asumido el país determinan que debemos de medir bajo parámetros internacionales, y para eso es tan importante la incorporación del conocimiento, de la ciencia, de la investigación, y que estemos soportados por fundamentos científicos como el que se aporta hoy a través de lo que proporciona INAC, con la opinión de una autoridad internacional indiscutida en la materia y que nos puede ayudar a evaluar elementos importantes. El gobierno ha tomado una decisión muy importante. El presidente Lacalle ha impulsado a través de lo que es la ley de presupuesto la formación del Ministerio de Ambiente, elevándolo de Dirección Nacional a Secretaría de Estado. Y eso habla claramente del compromiso que tiene el gobierno de coalición en proyectar e impulsar
con rango ministerial todos los temas de ambiente, y es en ese sentido que desde un principio le ofrecimos la posibilidad al ministro, que aceptó en forma inmediata, de poder trabajar en lo que son los aspectos de las huellas ambientales de las cadenas productivas. Ayer participamos también de una actividad que cumplió un año de su lanzamiento, que es la actividad Ganadería y Clima, junto con FAO y con otras organizaciones, y donde arrojan los primeros resultados de mediciones y donde comprueba claramente que en nuestro sistema productivo las mejoras de los índices productivos, como los de la de reproducción, el rejuvenecimiento del rebaño, el ajuste de carga con aumento de producción, son todos factores de manejo que pueden redundar en una reducción de las emisiones a nivel predial. Y eso me parece que es una buena noticia, es un aspecto que va en la mejor, en que en nuestra actividad cotidiana, que históricamente ha regido nuestra función como ganaderos, como aquello que intercambiamos información fundamentalmente económica y productiva, hoy le agregamos el factor ambiental, que también está asociado en una ganadería más eficiente, más productiva, pero que también genera un aspecto de emisiones que es más favorable en la medida que la productividad aumenta. Eso perfectamente, de consolidarse este dato, puede generar un desafío más importante en el manejo de las cargas, en el manejo de las pasturas, en el manejo del propio ciclo reproductivo, y que puede estar fundamentando eventualmente en el futuro como algún instrumento de ayuda y de apoyo, inclusive financiero, a la aplicación de técnicas de manejo que posibiliten la mayor productividad, porque también desde el punto de vista ambiental vamos a estar favoreciendo el balance de emisiones en esta cuenta global que debemos considerar respecto a la ganadería, que emite pero también captura a través de su sistema productivo y sistema radicular de la generación de la biomasa, fijando el carbono atmosférico en el suelo. Así que celebramos de alguna manera este ambiente de discusión de la relación de la producción con el ambiente. Felicitamos al presidente INAC y a todo el equipo que ha generado esta instancia, y lo más importante es que hable quien sabe y nosotros tratar de captar ese conocimiento para poder aplicarlo luego en lo que son las políticas públicas adecuadas y la oportunidad que tiene el Uruguay de generar una producción con un valor agregado ambiental que logre capturar y dar satisfacción a la exigencia del consumidor actual, el consumidor preocupado con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de comenzar la presentación, quería decirle brevemente contarle un poco sobre Frank Millener. Él es director de Clear Center, profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, y es especialista en calidad de aire en extensión cooperativa. Él tiene una fuerte tarea como comunicador sobre temas de ambiente y sostenibilidad, especialmente como divulgador de cómo repensar el tema de metano. ¿Sí? A continuación tendremos la presentación del profesor Frank Millener, quien explicará por qué al repensar el metano encontraremos que la ganadería es un camino hacia la neutralidad climática y una herramienta en nuestra lucha contra el cambio climático. Así que disfruten la presentación. Hello, my name is Frank Mittlöhner. I'm a professor and air quality specialist in the Department of Animal Science at UC Davis. And I'm so honored to talk to you today about livestock's impact on climate. I first want to greet several people. The first one, the Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries, Fernando Matos. Second one, Minister of the Environment, Adrian Peña. And the third, President of INAC, Conrado Ferber. It's a great honor for me to join the panel with you, gentlemen.
I spent some time in Uruguay a few years ago when I was invited to talk about livestock's impact on climate. And among other things we did some field trips and visited some of the ranches. And I can tell you, I was thoroughly impressed to see so much livestock on endless pastures out there, where animals upgraded non-human edible feed and converted that into, highly valuable animal source foods. I learned recently that in 2020, you added a new ministry to your administration in Uruguay, the Ministry of the Environment, back last year. And together with the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, the Ministry of the Environment is now working alongside to determine the environmental footprint of livestock. And that's important because you have a lot of livestock. You have almost 4 times more livestock than people, 3.5 million people and 12 million head of livestock. You're probably one of the most livestock intensive countries in the world. In addition to livestock, other sectors of society, of course, also have environmental impacts. And there are certain solutions that we can provide to reducing environmental footprints and particularly also climate impacts. We know that globally, the #1 source of greenhouse gases leading to climate change are caused by fossil fuels, oil, coal, and gas. Uruguay is one of the champions of providing alternative renewable energies. In 2002, I believe it was, you used to have something in the order of 37% renewable energies. Today, you are close to 100%. So that's truly incredible. I also remember when seeing all these pastures in Uruguay, that many of them really looked like natural savannas. And I believe that that kind of land use really optimizes biodiversity. And biodiversity is a big deal these days. And it always has been, but now it's in the public domain. The public is concerned about it. And I think you have a very good story to tell around biodiversity. You also have a good story to tell around the topic of land use changes, because you don't have to change the land use because the pastures that you are using today have always been pastures for a long, long time. You don't have to clear-cut natural forest to establish pastures, in other words. So all of this is really good. So I was asked to talk to you about the impact livestock has on climate, and I have prepared a short presentation that I will share with you now. It's a presentation of getting livestock onto a path to climate neutrality. Allow me to share my screen. What you see here is a presentation that I titled Rethinking Methane, Agriculture's Path to Climate Neutrality. I also produced a short video called Rethinking Methane. The center that I'm directing produced that video. It's on YouTube. If you just Google Rethinking Methane and YouTube, you'll get there. It's a 5-minute video that summarizes what we have learned around methane that has changed, and that's really important for you to know. Why do I focus on methane? I focus on methane because it is the Achilles heel of animal agriculture. While there are other greenhouse gases, and I'll talk to them in a minute, methane is of particular importance because it's powerful and it's largely associated with livestock. However, people, when talking about methane, leave out important aspects of this gas. On this slide here, you see the global methane budget. On the left side, you see various sources of methane, including fossil fuel production and use, agriculture and waste, biomass burning, wetlands, other natural emissions, amounting to a total of 558 teragrams globally. This is where the story ends. To most reporters and so on who talk about livestock's impact on climate, pointing out that there are significant emissions involved. But what they leave out oftentimes is that on the right side here, you see there are also significant sinks. There are, you can see here 2 main processes. The one says underneath sink from chemical reactions in the atmosphere, and the other one sink in soils. So 2 large processes that amount to a total of 548. To summarize this slide,
there are sources amounting to 558 and sinks amounting to 548. So in other words, there are almost as many, there's almost as much methane reduced as there is produced. And if you subtract the one from the other, you see that globally we have about 10 teragrams of methane to deal with. Still a number that's too high and that we seek to reduce, but certainly a very different total quantity compared to just using the total emission sources. So what we see on the right side here are so-called atmospheric removal processes. Atmospheric removal means there is a process that destroys methane. And that process is a process by which a so-called radical in the air, it's a molecule, meets a methane molecule, and that normally happens within 1 decade, and the methane is destroyed. Again, it happens approximately in a decade worth of time. So, how are greenhouse gases quantified? Well, in general, they are quantified using an old unit called GWP100, Global Warming Potential. This unit has been used for the last 30 years, okay, GWP100. It compares gases such as methane and nitrous oxide to a gas such as CO2. And as you can see, methane is 28 times more potent in trapping heat from the sun than CO2. So if something produces, let's say, 10 tons of methane, all you need to do is multiply the 10 tons of methane times 28, and then you have 280 tons of CO2 equivalent, CO2e. That's how that works, okay? So these are factors that you need to use to multiply a certain emission source with. So this GWP100 has come under significant criticism recently. Why? Because it leaves out what I just showed you on the previous slide, the fact that methane is not just produced, but also destroyed, that there is an atmospheric removal process of methane occurring. Methane chemically is CH4. You see it in the top right, CH4. That's the chemical formula of methane. And I will now lead you through what's called the biogenic carbon cycle. It starts with plants and what plants need to grow. During photosynthesis, plants need sunlight, water, and a source of carbon. The carbon that plants need to grow comes from the atmosphere, and it's atmospheric CO2. This atmospheric CO2, carbon dioxide, goes into the plants during photosynthesis, and the plants produce carbohydrates, such as cellulose or starch. Then let's say a cow comes along, eats this grass, and in her rumen, methane is formed and then belched out. Some more methane comes off the animal's manure. But is this methane that this animal produces, is this new and additional methane, new and additional carbon added to the atmosphere? The answer to that is no, it's not new and additional carbon, but it's recycled carbon. This carbon molecule in the methane originated in the CO2 before it went into plants. So it's not new and additional carbon, but it's recycled carbon. Why does my emphasis on additional carbon matter? It matters because the Paris Climate Accord has as a goal to not add additional carbon to the atmosphere, leading to additional warming. We want to keep additional warming from exceeding 2 degrees centigrade. The world has signed on to this agreement, okay? And this agreement is something that we in the livestock sector should also follow. So the question is, how do we keep livestock from not causing additional warming? The question now is, would a constant source of methane, let's say a constant cattle herd, produce additional warming or produce constant warming? And the answer to that is a constant source of methane produces a constant amount of warming, no additional warming. Why not? Because methane is not just produced, methane is also destroyed. And this process is balanced, okay? A constant methane source does not lead to additional warming. Instead, the methane, after approximately 1 decade, undergoes a process called, and that's what it's called, hydroxyl oxidation. That's the process where this radical takes the hydrogen away from methane and it converts it back into atmospheric CO2.
And this atmospheric CO2 is now in the atmospheric pool from where plants can pull carbon for photosynthesis again. So on the livestock side, we have a biogenic carbon cycle, where carbon cycles from atmospheric CO2 to plant carbon to belched carbon in the form of methane, as well as manure methane. That methane stays in the air for 10 years, is converted back into atmospheric CO2. So this is no additional carbon added to the atmosphere, but it is recycled carbon, unless you grow livestock herds. If you keep livestock herds stable, then you're not causing additional warming. By the way, the recent IPCC report, Intergovernmental Panel for Climate Change, has discussed this very issue of constant sources of methane not adding to additional warming. If you want to follow this up, it's in Chapter 7 of the IPCC report, Chapter 7, page 123. So how is the livestock biogenic carbon cycle similar or different from, let's say, fossil fuels? So let's concentrate on the left side here for a second. Fossil fuels are oil, coal, and gas. They were stored in the ground for a very long time, and then humans extracted them, and we burned the oil, coal, and gas, and every time we do that, we add new and additional CO2 to the atmosphere. Okay? This is a one-way street of carbon from the ground up into the atmosphere. Now comes the biogenic carbon cycle, and here things are different. Here you have atmospheric CO2. It makes it into plants during photosynthesis. Some of that carbon from the atmospheric CO2 stays above ground in the forage, and the majority goes below ground into the roots. And then microbes take that carbon and they take it into the soil, a process called soil carbon sequestration. Please remember that, soil carbon sequestration. About 1/3 of all human-caused carbon that human activity adds to the atmosphere gets stored in soils. Healthy soils are one of the most important weapons in our fight against climate change. And grasslands do just that. They store a lot of carbon. Soil carbon sequestration occurs, and it locks the carbon in the ground for a long time, unless we rip the ground open and we plow it. Otherwise, the carbon will stay below ground. So now, cattle and other livestock eat the above ground vegetation, and when they do so, they produce some methane. Okay, and they belch it out. Some of it comes from the manure, but then after 10 years, that methane is converted back into CO2. I think everybody here should understand that fossil carbon on the left side, this one-way street of carbon from the ground to the atmosphere, is very different from the cyclical carbon on the livestock side. Okay, it's a very different process. So, what I just said, this difference in fossil carbon versus biogenic carbon, and the fact that methane is not just produced but also destroyed, leads to a very short lifespan of methane in the atmosphere. While CO2 is in the atmosphere for approximately 1,000 years, so let's say once we burn gas in our cars, we put CO2 out, that CO2 stays in the air for 1,000 years. The methane produced by our cattle, for example, stays in the air for a little over 1 decade. Okay, a little over 1 decade. Methane is very different from other greenhouse gases. It stays in the atmosphere for a short period of time because there is an atmospheric removal process, okay, called oxidation. Please remember that. I will now lead you through 3 scenarios, okay, and these will become pretty important. I just told you that the way that methane has been quantified over the last 30 years was by a unit called GWP100. And this GWP100 simply multiplied methane times 28. But recently, colleagues from Oxford University criticized this approach because they announced that methane is not just produced by various sources, but methane is also destroyed. And this atmospheric removal process of methane is not considered the way it should. So these colleagues from Oxford University suggested an alternative unit matrix, it's called. Instead of GWP100, they promoted one unit called GWP star. So I will now show you how these 2 units, GWP100 versus GWP star, how they compare and why that matters. So imagine 3 scenarios.
Over 30 years, the first scenario is one where methane increases over 30 years by 35%. The second scenario is a pretty stable scenario where methane is rather stable, maybe decreasing over 30 years by 10%. And the third one is a scenario where methane falls over 30 years by 35%. So the first one, an increase by 35%, the second one pretty stable, and the third one, a decrease by 35%. How would these three scenarios be depicted using this old unit GWP 100? Well, GWP 100 would predict that the increasing, the stable, and the decreasing amount of methane leads to strong increases of CO2 equivalent greenhouse gases to our atmosphere. It predicts that all three scenarios would lead to a significant additional warming. But it leaves out the fact that methane is not just produced, but also destroyed. And here is what GWP star looks like, this new unit from Oxford University. GWP star predicts, just like GWP 100, that if you increase methane, that you will add a lot of additional warming to our climate. And we certainly don't want to see that, okay? So remember, methane is a potent greenhouse gas. We don't want to increase it over time. We want to keep it stable, or even better, decrease it. The second scenario, where we slightly decrease methane by 10% over 30 years, is depicted by using GWP star as an effect where you don't see any blue north of the x-axis, meaning no additional warming caused by a slightly decreasing methane, but in fact, because it's slightly reduced, you see a little bit of blue south of the x-axis and a negative sign in front of the number, meaning there's now negative warming happening. And negative warming is a fancy word for cooling, okay? If we reduce methane strongly, let's say by 35% over 30 years, then you see a large reduction of warming from our atmosphere. This is a strong cooling effect. This effect of reducing methane and therefore pulling carbon out of the air is similar to the effect you get when you plant trees in forestry, for example, because when you plant trees, then the trees take CO2 out of the atmosphere and put it into cellulose, right? The same happens when you reduce methane. It's a big deal because what this means is that if you reduce methane, you can be a solution in our climate issues, okay? You can pull carbon out of the air. And in fact, here in California, our dairy sector has done just that. Over the last 3 years, the dairy sector in California has reduced methane by 25%. So on the methane side, we have pulled so much carbon out of the air that we have induced a cooling effect, which now counteracts other greenhouse gases that are also produced on the dairy side that still have a positive warming effect. But overall, if the methane reduction is strong enough, it can offset other greenhouse gases, getting a sector like dairy or beef or small ruminants to a point where they become climate neutral, where they will not have a negative impact on our climate anymore. So we think it is high noon, high time to rethink methane. Methane is not only emitted, it's also destroyed, and that happens very quickly within a decade. Yes, methane is potent, about 28 times more potent than CO2, but the fact that it's not just produced but also destroyed can really make methane into an opportunity, because when we reduce methane, then that can induce negative warming, i.e. cooling. It can help us buy time to reduce other greenhouse gases, such as CO2 from cars and so on. It literally can help us buy time. So we definitely don't want to increase methane over time, let's say through growing livestock herds or so, because then we would have significant additional warming. We don't want to see that. This unit, GWP star from the University of Oxford, has gained a lot of momentum. The United Nations Food and Agriculture Organization is discussing it right now, and they are thinking about using GWP star in addition to GWP 100 to really show how a sector can reduce emissions and how that benefits our climate. Even the IPCC, the Intergovernmental Panel for Climate Change, has now discussed GWP star in their recent AR6 report, and
you will find some interesting discussions on page 123, namely that this IPCC report says that if you have a constant source of methane and you use the old unit of GWP 100, then this old unit exaggerates the impact of that constant source of methane by a factor of 3 to 4. Okay, so it's really important to get the math right. So with that, I want to thank you very much for your attention. This was a very quick run through on what it takes for us to quantify methane appropriately, how that really changes the way that we evaluate the impact livestock has on climate, and how it can help us to identify a path to reach climate neutrality. So I now want to conclude my contributions here. Let's just think about how important it is to get the math right. As I just alluded to in my presentation, if you use this old unit GWP 100 that has been used for decades, and if you assume that your livestock herd is pretty stable and has been for the last few decades, then this old unit would exaggerate the impact your livestock herd has on climate by a factor of 3 to 4. Again, don't take my words for it, just read it up in the IPCC AR6 report. How does that matter? Why does it matter? It matters because a country like Uruguay is proud of its livestock sector, and it has a very large livestock sector. And so it is critically important, in my opinion, strategically important, to get the math right. If a gas is not just produced, but a gas is also destroyed, then that needs to be accounted for. I strongly recommend that you look into accounting through use of GWP star, the unit from Oxford University. I also encourage you very strongly to think about what can be done to make animal agriculture part of a solution. How can we reduce methane, and how can we maximize those methane reductions so that the reduction of methane can offset other greenhouse gases that also emanate from animal agriculture? I encourage our livestock sector here in the United States, the beef, the dairy, the swine, and other sectors, to reduce methane, to offset other greenhouse gases, and to establish a goal to reaching climate neutrality. And note, I'm not talking about carbon neutrality, I'm talking about climate neutrality. And that's not the same. Climate neutrality means we are reducing greenhouse gases in a way to get rid of any additional warming of a sector, okay? So that, in my opinion, is really what we need to do. And that is, in my opinion, super important. And it is extremely important for a country like yours. So how does all of that matter to a country like Uruguay, a country like yours? Well, I think quantifying impacts correctly is an absolute prerequisite of devising public policy in a way that's effective in protecting our climate. I think that the combination of using the Ministry of Agriculture along with the Ministry of the Environment and have both work hand in hand is really critical as well. Okay, it is to me very encouraging to see that this is possible and that there are countries like yours where these ministries understand that working together is of utmost importance. I also want to tell you that this whole notion of finding ways to getting livestock becoming climate neutral is not new. Okay, you're not the first one, the first country that is striving to reach climate neutrality. The New Zealanders do it, the Dutch do it. It's happening all throughout the world. Here in the United States, the United States beef sector has just announced 2 or 3 weeks ago that their strategic goal is to reach climate neutrality by the year 2040. So that's not even 20 years from now. And I think that's absolutely achievable. It's absolutely achievable. You might ask, how is it achievable? How do we do this under conditions like ours? Well,
we have seen over the years that there have been strong improvements in production performance or in production efficiencies in general. Feeding efficiencies have improved. We have improved, for example, the forages. The animal genetics, the plant genetics have improved. All of this is very important. The veterinary sector has improved to allow us to protect animals from getting diseases. But most recently, we are also experimenting with the use of feed additives. Feed additives that really work particularly on enteric emissions. Enteric emissions being those methane emissions that are belched out the mouth of animals. We have found that there are now some additives that can reduce enteric methane anywhere between 10 to 50%. That's 50, 10 to 50%. We have done this research here at UC Davis, and it's in the process of being published. Some of it has been published already. We do believe that the livestock sector can make strong reductions, particularly of short-lived climate pollutants, such as methane, and that within the next 10 to 20 years, we can achieve a status of being climate neutral. And to me, this is paramount because we want to continue producing nutrient-dense food, such as beef and dairy products, as well as pork and others, in a way that does not have a negative impact on our climate. In a country like Uruguay, I think it's of strategic importance of getting the livestock sector and the environmental sector aligned and work in harmony. So with that, I cannot tell you how honored I am and how pleased I am to have the opportunity to talk to you today. And I'm very much looking forward to any questions that I might be able to entertain. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Le recordamos que la gente que nos mira vía streaming por AREU TV y las redes sociales de INAC y YouTube, estamos recibiendo preguntas al 094-821-799. Ahora vamos a pasar a darle lugar a unas preguntas que haga el panel y luego hacemos la de la audiencia. Ya se está conectando Frank Millener. Allá. Muy buenas tardes, Frank Millener. Es un gusto. ¿Nos escucha? Es un gusto contar con usted el día de hoy. Thank you. Ahora continuaremos con las preguntas. Tenemos aquí nuestro panel con los ministros. Y no sé, Corrado Ferber, presidente de INAC, quiere hacer unos comentarios y realizarte una pregunta. Bueno, muchas gracias por tu presencia, Frank. La verdad que es un honor contar con su conferencia. Creo que quedó claro cómo va evolucionando toda esta problemática. Queda claro que un país como Uruguay, que tiene un stock ganadero estable desde hace muchas décadas, no es responsable del calentamiento global. Lo que decía al principio, creo que la explicación de Millener es bien clara al respecto. No podemos aportar mucho a la solución, pero no somos parte del problema. Me surge, en base a toda esta información, preguntarle al profesor ¿qué nos recomienda como estrategia? ¿Qué planteos debería llevar Uruguay a la próxima reunión del COP26 ahora en Escocia? ¿Qué recomendaciones nos hace al respecto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su pregunta. Me siento muy honrado yo también de estar con ustedes hoy. Yo creo que es sumamente importante que ustedes como país insistan
que se utilice la investigación más última para cuantificar el impacto del metano en el calentamiento. El enfoque en el potencial de calentamiento global 100, según eso, se aumenta el cálculo del impacto por 3 o 4. Y esto es inaceptable. Esta cifra que yo acabo de citar estaba en el informe de IPCC que fue publicado hace 2 semanas. Entonces, si ustedes van a capítulo 7, página 123, lo encontrarán. Es innecesario decir que países como ustedes tienen que resolver ese tema de las métricas. La nueva unidad que realmente considera el impacto de metano sobre el calentamiento se llama GWP asterisco, y ustedes, si usan esa unidad, entonces van a ver cuál es el verdadero impacto de su ganado sobre el calentamiento, y también van a poder definir las metas para el futuro para lograr una neutralidad climática, y luego pueden diseñar planes para llegar a esas metas, y eso es precisamente lo que yo les recomiendo hacer. Muchas gracias, profesor Franklin Lehner. Ahora continuamos con el ministro Adrián Peña, que quiere hacer otra pregunta. Bien, bueno, profesor, un saludo. Es un verdadero gusto para nosotros poder participar y poder recibirlo. Es realmente bien importante todo lo que hemos escuchado hoy. La pregunta mía iba un poco alineada a lo que planteó el presidente del INAC. Es decir, cómo este sistema de medición de la Universidad de Oxford, o por qué, en principio, este sistema de medición no es validado, digamos, totalmente a nivel de lo que es el Acuerdo de París o a nivel de otros países, de forma tal de tener una medición que efectivamente sea validada, ¿no? O sea, mi preocupación es cómo podemos avanzar para efectivamente poner en valor este otro sistema de medición, ¿no? Nos queda clara la explicación, pero evidentemente el Uruguay debe contar con mediciones que tengan un valor aceptado, digamos. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación de por qué no se utiliza esta medición, o si es parte de un proceso en el cual estamos avanzando? Bueno, y parece que tengo, gerente, un renglón más para la COP26, ¿no? Así que esa sería la pregunta, y muchísimas gracias. Sí, señor ministro, muchas gracias por esa pregunta. El GWP asterisco ahora es parte de las recomendaciones del IPCC. Y aquí en particular la recomendación en el último informe del IPCC, lo que decían era que las fuentes que liberaban muchos gases con efecto invernadero, tales como el metano, óxido nitroso y CO2, deberían utilizar diferentes unidades para los diferentes gases, o utilizar una unidad como el GWP asterisco. Entonces, esa métrica que yo les presenté hoy no es algo que haya inventado un sector de la industria, que inventó algo que le sirve, sino que se trata de una herramienta científica que es ampliamente aceptada e incluso que se incorporó a las recomendaciones del IPCC. Como resultado, entonces yo les recomendaría que no hagan la contabilidad con las antiguas, con el 100, sino que usen la nueva también, el asterisco. Y que si lo hacen así, van a encontrar también que pueden seguir adelante, porque ustedes van a poder predecir en qué momento en el futuro ustedes van a seguir avanzando y llegar a la neutralidad desde el punto de vista climático. Y solamente esa unidad les va a permitir hacerlo, porque la antigua GWP 100 con eso nunca van a llegar a la neutralidad. Tienen que tener una unidad que sirva para el propósito
es decir, para predecir el impacto que tiene su ganadería en el clima. Y GWP asterisco lo hace, GWP 100 no. Muchas gracias, profesor Frank Millener. Ahora continuamos con la palabra al ministro Fernando Matos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy ilustrativo su exposición y para nosotros muy revelador de cuál es la metodología que tenemos que seguir a los efectos de llegar a la neutralidad y de alguna manera construir una especie de coraza protectora de aquellos que pretenden criticar y atacar lo que es nuestra industria. La pregunta que le haría es, tenemos varias iniciativas acá que apuntan a la medición, a lo que es, a través de distintos sistemas, medir cuáles son las emisiones de las cadenas, sea a nivel de producción, sea a nivel de industria, para definir cuál es la huella ambiental de una determinada actividad. Pero nosotros tenemos que posicionarnos también como meta país, como meta global. Y lógicamente que aquí hay distintas características productivas. Tenemos el sector de la ganadería, tenemos el sector de la lechería, tenemos la forestación que captura, tenemos políticas de preservación ambiental que van en el sentido de proteger áreas naturales. También tenemos políticas de defensa del bosque nativo. Hay temas que van al cuidado de las aguas, plan de uso de suelos que protegen los suelos y tratan de establecer lo que es la preservación del recurso natural, la contabilización de materia orgánica, de nutrientes, defender las cuencas, los cursos de agua. En fin, hay una serie de aspectos que hacen a un posicionamiento del país respecto al ambiente. Y hay sectores que contribuyen más a la cuenta y otros que capturan más y por lo tanto ayudan al balance. Nosotros entendemos que el mejor posicionamiento del país es como sector agropecuario global y no analizarlo individualmente porque hay algunos que contribuyen más y otros que capturan más. ¿Cuál sería de alguna manera su opinión y su recomendación? Y al mismo tiempo que le hablo de este aspecto de balance, ¿qué opina usted del mercado secundario de bonos que en algún caso ha estado en el comercio internacional y cómo eso contribuye o no a que alcancemos las metas correspondientes y mejorar nuestras cuentas y nuestros balances? Estimado ministro, esa es una pregunta que me gustaría contestar de una manera profesional, pero no está tanto en mi área de conocimiento, porque es más bien una pregunta económica. Lo que sí le puedo decir es que en lugares como en California tenemos un sistema que permite a los productores o a otros actores de la sociedad que quieren reducir los gases, conseguir créditos al respecto. De hecho, tenemos una política de restricción muy estricta y se ha planteado metas de reducción de metano y dado el sistema de incentivos, los productores ya redujeron el metano un 25%.
Y lo hicieron no solamente para ser neutros desde el punto de vista climático, sino que lo hicieron porque tienen un incentivo financiero. Están capturando metano, por ejemplo, del estiércol, y lo están convirtiendo en combustible. Y ese combustible se utiliza entonces para, por ejemplo, para algunos camiones. Y esta transferencia de biogases del estiércol de animales a combustible para vehículos es incentivado financieramente a través de lo que llamamos créditos de normas de combustible, de ahorro de combustible no estándar. Y estos créditos son tan altos que ahora los productores están uniéndose a esa tecnología, la están adoptando. Habrá otras tecnologías que los productores podrán llevar al mercado, y no solamente los productores, sino también los productores, la forestación, otros actores, gente que trabaja en agricultura y en forestación. Yo creo que si no se incentiva, es muy difícil llegar a las metas. Tenemos que tener incentivos financieros para poder reducir la huella de carbono o la huella hídrica. Muchas gracias. Antes de continuar con la próxima pregunta, voy a recordar que estamos recibiendo consultas vía WhatsApp al 094-821-799. Y quería comentarles que al momento tenemos más de 150 personas conectadas vía streaming que están mirando la conferencia. Bueno, ahora le doy la palabra al gerente de conocimiento de INAC, Pablo Caputi. Bueno, buenos días, Frank. Muchas gracias por la exposición. Esperamos verte pronto en Uruguay para un trabajo que haremos con el Instituto Nacional de Carnes, seguramente con el INIA también, es decir, fortalecer la posición científica. Da la impresión de que la ciencia está de nuestro lado, es decir, la ganadería es esencial para la vida, en la nutrición y en la salud, y también para la vida del medio ambiente. Y por eso el pilar 1 del plan estratégico del Instituto Nacional de Carnes habla de esas dos dimensiones, es decir, la buena ciencia parece estar de nuestro lado, estamos haciendo las cosas bien, pero se pueden hacer mucho mejor. En ese mucho mejor, ahora que está claro que la ganadería no es el problema del cambio climático, pero sí puede ser una parte importante de su solución. Ahora, aquí es una exposición ganadera. Si nosotros hiciéramos una encuesta en el público que te está viendo, el 99% seguramente acompañe estas ideas. Tú tienes allí un centro de comunicación. Recuerdo que cuando nos conocimos ya hace como 10 años no estaba eso, o sea, estaban trabajando en la parte más científica. ¿Qué nos puedes recomendar a Uruguay en términos de comunicación? Es decir, cómo ganar la batalla de la buena comunicación, de la buena ciencia, porque como decía el ministro, bueno, hay cuestiones técnicas específicas, hay que consensuarlas en países, en ámbitos políticos, que a veces los que estamos más en el sector se nos escapan, nos quedan lejanos. ¿Qué podemos hacer en concreto en términos de comunicación con nuestros stakeholders aquí en Uruguay en base a tu experiencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hace 1 año y medio yo establecí un centro aquí en UC Davis, que es el Care Center. Ese centro es mitad investigación, mitad comunicación. Comunicación sobre ciencias. Y además de los investigadores por un lado y los estudiantes de posgrado, los de doctorado, etcétera,
yo contraté periodistas profesionales que trabajan con nosotros en la parte de comunicación. ¿Y por qué lo hice? Probablemente sea el único profesor en Estados Unidos que contrató periodistas para trabajar en conjunto. ¿Y por qué lo hice? Bueno, lo hice porque yo creo que somos crónicamente malos en agricultura, en nuestra comunicación con el público. Pero el público está cada vez más interesado en saber de dónde vienen los alimentos, cómo se producen. Y no necesariamente quieren oír simplemente a gente de relaciones públicas o de marketing. Lo que quieren es tener información basada en hechos concretos de gente que ellos piensen que son creíbles. Esa gente creíble pueden ser productores. De hecho, los productores tienen una gran credibilidad. Pueden ser también científicos como yo mismo. Yo creo que es realmente importante, sin embargo, que nosotros recibamos las preguntas del público en general muy seriamente y que las contestemos de una manera que el público pueda entender. Suena como que es una pavada y que es muy fácil, pero no es, sino que hay una escasez dolorosa de gente que se puede comunicar de una manera que el público comprenda. Y eso se da tanto a nivel de profesionales de agricultura como de científicos en general. Entonces, uno tiene que pensar, ¿es importante para nosotros como país, para ustedes como país, establecer un brazo de comunicación que pueda conectar a la gente como los productores y los científicos, etcétera, con aquella gente que quiere saber? Y no me refiero solamente al público, sino a los formuladores de las políticas públicas y los periodistas. Entonces yo creo que el momento ha llegado y se necesita mucho. En mi cuenta de Twitter tengo 3 millones de impresiones todos los meses. Y eso les muestra el interés que hay entre el público de aprender de la gente como yo. Muchas gracias. Ahora continuamos con las preguntas que nos han enviado al WhatsApp. Nos están preguntando que, bueno, se está hablando mucho de la carne artificial como Beyond Meat, Impossible Burger, como alternativa a la carne para mitigar el impacto climático. Pregunta si existen estudios que comparen el impacto ambiental de la producción de carne natural y la de la carne artificial y cómo es esta comparación. Sí, acabo de hacer justamente un estudio en mi laboratorio comparando hamburguesas de carne natural y comparándolo con Beyond Meat. Y es verdad que las artificiales tienen una huella ambiental un poco más baja, pero el impacto total de sustituir estas alternativas o de reemplazar los originales con los alternativos están absolutamente exagerados. Como la situación más amplia, observamos que podría haber 15% de sustitución de uno por otro. O sea que si en Estados Unidos fuéramos a sustituir un 15% de hamburguesas naturales por estas alternativas, entonces eso reduciría la huella de carbono de Estados Unidos 0.0003%. Entonces, eso para mí muestra que es una cifra tan baja que nunca se va a poder medir de ninguna manera. Y reciban esto de alguien que se dedica a medir las cosas profesionalmente. O sea que el impacto es más bajo, sí, es más bajo, pero en términos generales el impacto que tiene sobre el clima es despreciable. Muchas gracias. Continuamos con la próxima pregunta. Esta nos ha llegado en inglés, así que bueno, la leo en inglés. Cualquier cosa podemos hacer una traducción. What is your opinion regarding the red seaweed Asparagopsis as a feed additive for humans? If our human emissions are... I cannot hear the question. Ok.
¿La leo en español? Ah, ok. Bueno, paso a otra. ¿Puedes explicar qué opina de las mascarillas inteligentes para el ganado usadas con el objetivo de filtrar el metano emitido en los eructos? Yo creo que es interesante desde un punto de vista científico, porque lo que ocurre es que toman el metano y lo oxida a CO2, pero no creo que sea práctico en situaciones de campo. No me puedo imaginar, no puedo imaginarme cientos de miles de animales vagando por allí, pastando en las pasturas o en los feedlots o en los tambos, utilizando este tipo de dispositivos en condiciones de la vida real. Estoy seguro de que en condiciones científicas es como, bueno, como ponerle un holter al animal y ver cómo se alimentan los animales o interactúan, etcétera. Pero soy escéptico. Tengo muchas más esperanzas con otras soluciones, como como aditivos nutricionales o tal vez en bolos que se puedan introducir al rumen del animal. Pero pienso que ese tipo de soluciones no es la apropiada. Okay, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta por falta de tiempo. Nos han llegado varias, pero bueno, vamos a hacer la última. ¿Qué opina de las algas rojas como aditivo para los rumiantes? Si las emisiones neutrales de un rumiante en Uruguay, ¿qué herramientas financieras podemos otorgar a los productores para las certificaciones de carbono? A ver, ¿qué pienso de la alga roja? Bueno, en primer lugar, yo sé que Asparagopsis, el alga roja, es muy efectivo para reducir el metano. Pero hay varios problemas. Uno es que el principio activo del alga es carcinógeno. Entonces, la pregunta es si la concentración presente en el alga roja pueda ocasionar problemas tanto en los animales como en las personas que lo consuman. En segundo lugar, la disponibilidad es un problema. Podemos producir esa alga roja en la cantidad que se necesita y en este momento no, es imposible. Es imposible. Yo quería hacer un estudio ahora y conseguir 200 kilos y no lo pude conseguir. No los conseguiría ni en 2 años. Otro problema es que, como han demostrado los estudios, las algas tienen impacto negativo en la palatabilidad y en la ingesta de las raciones. O sea que tenemos que asegurarnos de que las algas se le den a una cantidad suficiente a los animales como para suprimir el metano, pero no demasiado elevado como para que dejen de comer o reduzcan lo que comen. Entonces, todavía hay que investigar más, tanto con algas como con otros aditivos, para asegurarnos de no estar haciendo algo con un efecto negativo no buscado. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, hasta aquí sería el evento de hoy. Agradecemos con un aplauso al profesor Frank Millener. Muchísimas gracias por recibirme. Espero poderlos ver en Uruguay. Me encanta su país y espero poder tener un lindo asadito en Montevideo uno de estos días. Muchas gracias. Ojalá así sea. Esperamos tenerte pronto aquí. Más que bienvenido. Pido también un aplauso a nuestro panel y los invitamos a quedarse a compartir con nosotros un pequeño homenaje. Muchas gracias.